El atardecer ardía sobre la llanura como una brasa tendida en un fuelle inmóvil. El viento arrastraba hilachas de pasto seco, y un remolino de hojas quebradas cruzaba el camino polvoriento cuando Elena apretó contra el pecho su pequeño envoltorio. Una muda gastada, un pañuelo descolorido, un broche ovalado con el retrato difuso de una mujer de ojos serenos. Sentía la garganta reseca por la sed y la huida. Desde la noche anterior no había dormido. Solo había escuchado a sus espaldas, una y otra vez, el eco de cascos que imaginaba, o tal vez no, acechando para devolverla a la casa grande de don Silvano, donde la deuda inventada de un difunto la encadenaba a un destino indecente. El sol descendía y la frontera entre el día y la noche parecía un filo que podía cortarla en cualquier momento, dejándola sin fuerza para seguir. Al fondo, la silueta de un establo mal reparado y un caserón bajo marcaban la llamada Estación de las Cruces, un punto donde arrieros exhaustos cambiaban caballos y donde se decía que hombres sin ley se mezclaban con mensajeros del gobierno sin que nadie los distinguiera. Elena vaciló. Sabía que entrar pedía un precio. Había abandonado la última familia para la que trabajó cosiendo y lavando porque el hijo mayor la acorraló una tarde. Había dejado atrás la promesa de un enlace forzado con un viudo que la doblaba en edad. Había aceptado cargar sola con un apellido que ya no le servía para nada, porque el mundo había decidido que los papeles de su padre, muertos bajo un incendio accidental, valían menos que la firma fresca de don Silvano, declarando una deuda inexistente por hospedaje y cuidados. Aún así, avanzó. Prefería arriesgar la dignidad a entregarse otra vez a la persecución abierta. Dentro de la cantina adosada a la estación, el aire olía a cuero rancio, café recalentado y aguardiente tibio. Una docena de hombres dispersos, 2 jugadores con cartas grasientas, un viejo dormido sobre la mesa, un par de carreteros que hablaban en voz baja de una tormenta lejana, y en un rincón, erguido con la inmovilidad de un tronco recién tallado, un hombre de cabello negro trenzado, la piel cobriza y los pómulos marcados. No vestía como los demás. Llevaba camisa de algodón oscura, chaleco de gamuza sin adornos y un colgante sencillo de madera pulida. Sus ojos, 2 brasas vigilantes, se fijaron en ella sin invadirla, como si midieran su cansancio antes que su figura. Elena, sintiendo la mirada de todos los demás posarse con hambre irónica sobre su falda polvorienta, respiró hondo y se acercó a la barra. El tabernero, de panza tensa y párpados pesados, apenas levantó la vista. Elena apoyó su envoltorio. Notó el temblor en sus dedos. Lo escondió apretando las manos. «Necesito refugio por esta noche», dijo, y la voz le salió menos firme de lo que pretendía. El murmullo disminuyó. El tabernero la miró de arriba abajo, con cálculo. «Se pagan 2 cosas aquí», murmuró arrastrando las palabras. «Monedas o compañía». Una risa seca estalló en una mesa cercana. Elena sintió, como tantas veces, la cuerda invisible tensándose en torno a su cuello social. Si rehusaba, la echarían a la oscuridad. Si aceptaba, entregaría una parte de sí cuidadosamente defendida. Hizo un esfuerzo por mantener la barbilla alta. «No tengo monedas suficientes», respondió despacio, «pero sé remendar, sé leer y escribir, sé mantener un fogón limpio, sé hacer valer el orden». Una segunda risa, más grosera. El tabernero sacudió la cabeza. Entonces la voz del hombre del rincón cortó el ambiente, tranquila pero firme. «Yo pago su noche». No era una oferta que mendigara aprobación. Era un hecho anunciado. Varias miradas giraron hacia él, algunas con un dejo de molestia. El tabernero chasqueó la lengua. «¿Y con qué? Tus cueros no han llegado desde la semana pasada, Niyol». El hombre, Niyol, deslizó un pequeño paquete envuelto en tela. El tabernero lo abrió y el destello de piezas de plata, cuidadosamente alineadas, hizo tensar la avaricia detrás de sus pupilas. «Eso era para tu caballo», protestó alguien, sin convicción. El tabernero contó mentalmente y asintió. «Una noche, en el altillo, y sin problemas». Se volvió hacia Elena. «Si te vas antes del amanecer, no devuelvo nada. Si te quedas después, hablamos». Elena quiso agradecer, pero Niyol ya se había puesto de pie, recogiendo un sombrero de ala recta apoyado junto a la pared.
De cerca, era más alto que cualquier arriero que hubiera visto. Sin embargo, sus movimientos tenían una suavidad contenida, como si cada gesto obedeciera a un ritmo interior no dictado por el lugar. «No debes nada», dijo él antes de que abriera la boca. «Acepta descanso». Su español tenía un filo distinto, como tallado sobre otro idioma cristalino. Los jugadores de cartas cuchichearon. Elena siguió a la muchacha de servicio que señalaba el estrecho tramo de escaleras que subía al altillo. En el primer peldaño, se detuvo y miró abajo. Niyol había vuelto a su rincón, pero no a sentarse. Miraba por la ventana cerrada, atento a algo que el resto ignoraba. Durante un instante, un extraño alivio, sin origen claro, cruzó el pecho de Elena. Esa noche, el altillo olía a madera sin sellar y a polvo quieto. Había 3 catres. En el primero un carretero roncaba. El segundo estaba vacío. El tercero la esperaba. Elena se sentó sobre las mantas ásperas y se permitió soltar el broche de la mujer del retrato. Pasó el dedo por el contorno. «No sé qué más perder», susurró en voz que no era lamento sino balance. A través de una hendidura entre las tablas, vio abajo cómo algunos hombres abandonaban la cantina y otros quedaban bebiendo. Vio también a un jinete nuevo detenerse frente a la estación. No entró. Habló con alguien en la sombra y señaló hacia el interior. Elena sintió un escalofrío. El movimiento de la mano del forastero dibujó una curva en el aire, como describiendo la figura de una falda. Apretó el broche contra el corazón. Un impulso la empujó a no dormir, pero el agotamiento la venció. Despertó sobresaltada por un murmullo suave, apenas una vibración en la madera. Todavía era oscuro, con la primera línea gris del alba insinuándose. Alguien caminaba de puntillas bajo el altillo. Elena se arrastró silenciosa hacia la separación de las tablas. Distinguió la espalda del jinete de la noche, conversando en susurros con el tabernero. Captó retazos. «Recompensa. Deuda», firmó. «Antes del mediodía la saco». El tabernero hizo un gesto nervioso. Elena buscó el envoltorio. Por reflejo, tanteó también una pequeña navaja de costura que mantenía escondida. La tensión le secó la boca. Podía huir por la escalerilla lateral que había visto al subir agua para lavarse, si llegaba sin ser vista. Podía también pedir ayuda a Niyol, si es que seguía abajo. Pero recurrir a otro hombre era reproducir la cadena. Apretó los dientes. Se deslizó hasta quedar sobre la escalera. La madera crujió apenas, como si respirara. Esperó. El jinete se volvió de golpe mirando hacia arriba. Elena contuvo el aire. Tras un segundo largo, el hombre soltó un bufido y salió, cuando los primeros rayos del sol colorearon de cobre pálido el interior. Elena decidió bajar. Quería aprovechar la confusión de la hora en que todos cambian de caballo o buscan café. Puso un pie y luego otro, sin ruido. Cerca de la puerta, ajustando la cincha de su montura, estaba Niyol. Giró la cabeza lentamente, como si hubiera sabido que ella aparecería justo entonces. «Te buscan», dijo sin preámbulo. Elena sintió un golpe sordo en el estómago. «¿Cómo lo supiste?» «2 hombres rondaron en la noche. No miran mercancías, miran rostros, no miran precios, miran palabras en un papel. Te buscan». Ella quiso negar, pero la réplica murió en su garganta. «Solo debo ir hacia el norte», murmuró. «Allí hay alguien que me recibirá». La frase sonó hueca incluso para sus propios oídos. Niyol terminó de ajustar la cincha y se apartó un paso, invitándola a acercarse sin decirlo. «El norte es amplio. El camino estrecho se traga a quien va sola perseguida». Elena enderezó la espalda. «Puedo trabajar en cualquier parte. Encontraré un rancho que me acepte». Él inclinó la cabeza, midiendo algo invisible sobre su rostro. «Aceptan manos. No aceptan problemas con hombres que escriben sueltas». La palabra «sueltas» la atravesó. No sabía si existía tal documento, pero bastaba con que alguien lo afirmara para volverla sospechosa, trasladable, intercambiable. Bajó la mirada hacia el broche en su mano. Niyol lo observó, y por primera vez, una sombra de reconocimiento, como un relámpago silencioso, cruzó sus pupilas. «¿De dónde ese retrato?», preguntó con voz más baja. Elena lo cubrió de inmediato con la palma. «Era de mi madre».
¿Nombre? María Soledad. Niyol cerró los ojos un instante, como tanteando en un arcón oculto de memoria. Luego abrió la mano, ofreciéndole una pequeña tira de cuero trenzado. «Para asegurar tu envoltorio», explicó. Pero Elena sintió que era algo más. Una liga, un pacto silencioso. No había tiempo para ceremonias. El tabernero salió con expresión inquieta. «La diligencia de mediodía la recogen hombres de Silvano», anunció mirando a Niyol, no a Elena. «No quiero problemas». Niyol se acercó a Elena sin tocarla. «Mi caballo resiste 2. Camino apartado conduce a un manantial. Allí decides continuar o no». Elena tragó saliva. Aceptar significaba entregar la dirección de su fuga a un extraño cuyo gesto la había protegido. Rechazarlo la arrojaba a los hombres que ya sabían dónde preguntar. Levantó la barbilla. «Voy contigo hasta ese manantial», dijo, y cada sílaba fue un ladrillo en una decisión que no sabía si derruiría o alzaría su futuro. Salieron antes de que el sol se elevara lo suficiente para calentar la tierra. El paisaje, allá afuera, respiraba libertad y amenazas en partes iguales. Mesetas abiertas, colinas bajas como lomos de bestias dormidas, matorrales que podían esconder víboras o salvación. Niyol montaba adelante, pero no demasiado. Dejaba un espacio como si reconociera el derecho de Elena a no sentirse guiada sino acompañada. De vez en cuando, señalaba con la mirada un rastro de venado, una nube de polvo lejana que podía ser una recua, o el vuelo en espiral de un ave que anunciaba algún cadáver consumiéndose. No hablaba sin sentido. Cuando lo hacía, cada palabra agregaba contexto al silencio, no lo rellenaba. Elena agradeció en secreto esa manera. Estaba cansada de voces que la habían definido sin preguntarle. Horas después, el calor comenzó a presionar la espalda. Niyol levantó la mano indicando pausa y descabalgaron entre unas rocas que formaban un semicírculo natural. Allí, una vena de agua fresca surgía de la tierra, apenas un hilo, pero suficiente para humedecer las manos y mojar los labios. Elena se arrodilló y, mientras bebía, el broche resbaló de su falda y quedó boca abajo sobre la grava. Niyol lo recogió antes de que ella reaccionara. Lo giró. Sus dedos rozaron el borde, deteniéndose en una muesca minúscula apenas visible. «Tu madre no estaba sola la noche que se hizo este retrato», murmuró más para sí que para ella. «Esa muesca la vi en otro». Elena se estremeció. «¿Dónde?», preguntó, pero la mirada de él se había desplazado más allá de su hombro, hacia una línea fina de polvo que avanzaba en la distancia. «Nos siguen», dijo con calma, como quien identifica una estación conocida. 3, quizá 4. Guardan distancia. Esperan que busquemos sombra estable». Elena sintió que el aire había cambiado de densidad. «¿Qué quieren?». Niyol enroscó el broche en la tira de cuero que le había dado y se lo devolvió como si consagrara un símbolo. «No solo a ti», respondió. «Quieren lo que representas, pero aún no lo sabes». Ella, sudando frío, lo encaró. «Entonces dime». Niyol negó con un leve movimiento. «Aún no. Hay cosas que si se nombran temprano se quiebran». Elena apretó los labios. «No soy niña». «Lo sé», replicó él sin dureza. «Por eso no te obligo a seguir después del siguiente recodo». Señaló una hondonada donde el terreno cambiaba de color, insinuando arcilla rica y la posibilidad de refugio temporal. Elena pensó en la cadena de elecciones que la había traído hasta allí, la negativa a ser propiedad disfrazada de deuda, la madrugada de fuga, el aceptar la moneda de un desconocido, el seguirlo ahora. Cada paso había sido transacción y promesa. El concepto de entregarse a cambio de refugio relampagueó en su mente con ironía. Al aceptar montar detrás de Niyol, al beber agua donde él la llevaba, ¿no se estaba entregando otra vez? Y sin embargo, algo en la manera en que él suspendía siempre el gesto antes de invadirle el espacio la hacía sentir dueña parcial de ese intercambio. Respiró hondo y se puso de pie. «No me volveré atrás», dijo. «Entonces sigue», contestó él, y un destello de aprobación, austero pero genuino, atravesó sus ojos. Cuando reanudaron la marcha, el cielo había adoptado un azul casi metálico, y una nube solitaria proyectaba una sombra en movimiento que los cubrió un instante y los dejó luego expuestos otra vez.
Elena decidió, sin saber por qué, que ese juego de sombra y luz era un presagio. Nada permanecería fijo. No imaginaba cuán ciertas serían esas palabras cuando, más adelante, la verdad sobre el retrato, la muesca y la noche del incendio se revelarían como una sola cadena de acontecimientos que afectaban no solo su pasado, sino el lugar de Niyol en un territorio donde la sangre mezclada con la codicia había escrito reglas silenciosas. El camino se volvió una vena pálida entre lomas de arbustos retorcidos. El sol, ya alto, martillaba sin misericordia y obligaba a cada criatura viva a decidir entre exponerse o buscar una grieta fresca donde aguardar. Elena, montada detrás de Niyol, distinguía a ratos, sobre el hombro del hombre, la misma cinta de polvo lejana que no desaparecía. A intervalos, él inclinaba apenas la cabeza para escuchar algo que ella no lograba captar. No preguntaba. Aprendía a medir las pausas de su respiración para interpretar lo que no decía. Al mediodía, el calor convirtió el aire en un temblor. Niyol señaló un afloramiento rocoso en forma de herradura abierta hacia el sur y desmontó. «Comemos aquí rápido», indicó. «Ellos creen que buscamos sombra amplia. La evitamos». Elena, pese al cansancio, lo imitó. Compartieron un pedazo de carne seca y unas bayas arrugadas que Niyol extrajo de una bolsa de cuero. Ella masticó despacio para engañar al estómago y no terminar la ración. «¿Siempre miras detrás como si el pasado viniera montado?», preguntó, rompiendo el silencio. «El pasado a veces viene adelante disfrazado», contestó él. «Mejor saber dónde está». Elena bajó la vista al broche, ahora sujeto por la tira de cuero trenzado. Una curiosidad punzante la empujó. «Dijiste que viste otra muesca igual». Niyol tomó una piedrecilla y trazó sobre el suelo una figura, un círculo incompleto con 3 líneas que salían de la parte abierta. «Hombre que grababa retratos en la misión, antes de que fuera abandonada», explicó. «Marcaba los pares. 2 retratos, 2 muescas hermanas. Si se separaban, cada muesca avisaba la existencia del otro». Elena sintió un salto en el pecho. Entonces hay otro broche. «Hubo», corrigió él, sin dramatismo. «Quizá roto, quizá guardado, quizá perdido». «¿Lo viste dónde?» «Un día de lluvia fuerte, años atrás. Mano de un hombre que hablaba con capataces de don Silvano». El nombre de Silvano cayó como una gota espesa en el calor. Elena apretó los labios. «¿Reconocerías al hombre? ¿Al hombre?» «Su voz», dijo Niyol, raspaba como papel seco. Su mano temblaba, pero no de frío. Elena se esforzó por recobrar equilibrio. Si ese broche estaba con un hombre cercano a Silvano, ¿por qué el mío estaba con mi madre? Niyol la miró largamente. Tal vez porque tu madre guardaba algo que otros querían duplicar, o porque alguien la protegió entregándole la mitad. Un zumbido recorrió la tarde. Un insecto grande chocó contra el sombrero de Niyol y se perdió. Él alzó la vista. «Debemos movernos ahora. Usan el calor para empujarnos a un descanso largo». Montaron de nuevo. Esta vez, al avanzar, Niyol tomó un desvío brusco hacia una garganta estrecha donde el viento silbaba como flauta astillada. El caballo debió girar de costado para pasar. «Si siguen, no pasan de 3 juntos aquí», señaló él. «Desmontarán. Eso nos da tiempo». Elena frunció el ceño. ¿Tiempo para qué? ¿Para huir eternamente? Su voz tenía un filo de cansancio. Niyol no se ofendió. «Tiempo para elegir distinto», replicó. Al salir de la garganta, el paisaje cambió de manera casi teatral. Un vallecito guardado entre paredes inclinadas, cubierto de hierba baja que relucía a pesar de la sequedad general, y al fondo un grupo de cabañas humildes de troncos oscuros, levantadas con paciencia y sin adornos inútiles. Humo tenue ascendía de una chimenea. Elena sintió una mezcla de alivio y desconfianza. «No dijiste que íbamos a un poblado». «No es poblado», corrigió Niyol. «Es refugio breve para algunos que cruzan. No todos son bienvenidos. Tú entrarás porque te acompaño». Al acercarse, una niña de unos 10 años apareció desde detrás de una cerca improvisada y lanzó una exclamación leve al verlos. Corrió hacia una mujer mayor que salía de una cabaña, de cabellos grises recogidos y ojos claros
que ardían en serenidad vigilante. Niyol desmontó y la saludó inclinando la cabeza. La mujer lo evaluó y luego a Elena. Al andarse con perseguidores uno trae los rastros dentro, dijo sin saludo formal. Su español arrastraba vocales de otra cadencia. Elena bajó del caballo buscando equilibrio. No quise traer problemas, murmuró. Los problemas ya estaban, contestó la mujer. Solo los haces visibles. Se presentó simplemente como Talla. Mientras la niña llevaba el caballo a la sombra y Niyol hablaba con un joven que salía de otra cabaña cargando haces de leña, Elena fue invitada a sentarse sobre un tronco. Le dieron una taza de infusión tibia, fragante a hojas amargas y algo dulce. «Bebe», indicó Talla. «El cuerpo te tiembla por dentro aunque no se ve. Así sueltas el agarre del miedo en las manos». Elena obedeció. La bebida le dejó un regusto a tierra limpia. Las cabañas, descubrió, formaban un semicírculo abierto hacia un arroyo somero. No era una aldea convencional. Era más bien un punto acordado para cruzar, descansar y decidir. Llegaban en distintos momentos hombres y mujeres de piel cobriza, dos parejas mestizas con niños pequeños, y un hombre de barba corta y ojos fatigados que cargaba una bolsa de herramientas. Nadie hacía preguntas directas. Cada quien dejaba que la presencia nueva definiera su peso, al ofrecer y recibir acciones sencillas. Pasar una jarra, arrimar una manta, mover un tronco para agregar asiento. A media tarde, Talla se acercó a Elena con el broche en la mano. «Niyol me habló de la muesca», dijo. «Enséñame el reverso». Elena vaciló un segundo y se lo entregó. La mujer lo examinó bajo la luz oblicua. «Dos retratos hechos una misma tarde», determinó. Los solicitó un hombre que quería sellar un pacto sin firmas oficiales. Se suponía que los broches servirían como prueba de palabra dada. Si una parte traicionaba, el otro enseñaría la muesca a ojos que reconocieran el trabajo y obtendría apoyo. Elevó la vista. Eso fue antes de que prendieran fuego a archivos de tierras. Muchas manos querían borrar marcas para quedarse con agua y pastura. Las palabras golpearon a Elena con densidad. Archivos, tierras, agua. «Mi padre murió en un incendio», murmuró sin poder contenerlo. «Dicen que accidental». Talla no mostró sorpresa. «No tengo prueba de tu incendio. Sí de otros. Entre ellos, uno que permitió a un hombre, Silvano, extender su ganado hacia una franja donde antes nadie pastaba sin pedir permiso». Elena sintió que el aire se espesaba. «¿Insinúa que mi familia tenía algún papel en ese pacto?» Talla cerró el broche y lo devolvió. «No insinúo. Digo que tu broche sobrevivió porque alguien lo consideró útil o sagrado. Tú decides la palabra». Elena apretó la pieza hasta sentir sus bordes. «¿Y por qué sigue habiendo hombres siguiéndome si creen que soy solo una costurera endeudada?» Talla lanzó una mirada significativa hacia Niyol, que conversaba aparte con el joven de la leña y el hombre de herramientas. «Porque la historia de tu deuda es cortina. La necesitas para huir, ellos para perseguir». Elena tragó saliva. «¿Qué quieren de mí entonces? No tengo papeles, no tengo ganado, no tengo monedas». Talla movió la cabeza. «Tienes memoria en tus manos aunque no lo sepas. Sabes coser. Tal vez bordaste de niña símbolos que viste sin mirar. Tal vez viste mapas sobre manteles. A veces la información se guarda en costumbre». La idea resultó tan extraña que Elena estuvo a punto de reír, pero un ruido leve en la periferia del valle cortó cualquier respuesta. El chasquido de una rama que no se rompe sola. Niyol se giró de inmediato, ojos alerta. El joven de la leña se adelantó, agachándose para recoger un arco corto. Talla se irguió, sin prisa, y tocó el hombro de la niña para que entrara en la cabaña. Elena sintió la adrenalina subir como una ola. «¿Son ellos?», murmuró. Niyol hizo un gesto mínimo afirmativo. «Dos han llegado antes que los otros. Prueban el terreno». Las figuras aparecieron entre matorrales. Un hombre alto con chaleco claro y sombrero ladeado, barba rala. Otro más bajo, de sombrero negro y mirada afilada. Caminaban sin ocultarse, midiendo la disposición de la gente del valle. «Buscamos a una muchacha que viaja con un hombre de trenza», anunció el más alto con tono de formalidad fingida. «Traemos un asunto pendiente de deuda legal». La palabra «legal» resonó hueca ante la ausencia de cualquier autoridad escrita.
Nadie respondió. El hombre bajo repasó con la mirada cada rostro hasta detenerse en Elena. «Allí», murmuró, curvando los labios. Dio un paso. Niyol avanzó a su vez, no en actitud de ataque, sino de ocupación del espacio, haciendo evidente que debería ser atravesado para tocarla. El alto levantó las manos. «No queremos disputa. Solo la llevamos y arreglamos asunto. Se le perdona parte si viene sin resistencia». Elena sintió un impulso contradictorio. Correr, gritar, quedarse inmóvil. A su lado, Taya habló por primera vez hacia los intrusos. «Ella está bajo palabra aquí. No se la arranca como maleza». El bajo soltó una carcajada seca. «La palabra no compra ganado ni paga bebida. La palabra sostiene nombres cuando el fuego quema papeles», replicó Taya. Y a Elena le pareció que la frase llevaba filo viejo, usado antes. El hombre alto cambió de táctica y clavó los ojos en Elena. «Tu padre dejó deudas. El señor Silvano generosamente te ofreció techo. Huiste con ropas que no te pertenecen». «Mis ropas son remiendos de mis manos», contestó Elena antes de pensarlo demasiado, la voz sorprendiéndola por su firmeza. «Si quieren una prenda se la doy, pero no mi libertad». El bajo movió el peso al pie adelantado. Niyol inclinó la cabeza 1 milímetro. El gesto era un aviso silencioso. Aún estaban en borde de negociación frágil. El alto intentó otra vía. «No entiendes que sin arreglarlo empeoras las cosas. Hay un documento firmado». Elena notó entonces que, al decir documento, su mirada se desviaba no a ella, sino al broche colgado de la tira de cuero que asomaba por su cuello. La intención, como un relámpago, se reveló. No la querían por sí, sino por lo que podría confirmar o activar con el objeto, y quizá con algo que ellos esperaban que recordara. El bajo se impacientó. «Basta. La tomamos y listo». Dio un paso brusco. Niyol se colocó delante y extendió una mano vacía, palma abierta. «Puedes intentar», dijo con tono que no era amenaza sino simple enunciado. «No ganarás hoy». El alto evaluó el semicírculo. Las manos de los presentes no estaban aún sobre armas, pero todo el ambiente se había tensado en una red de potencial. Midió riesgo y beneficio. «Volveremos», anunció, retrocediendo despacio. «Traeremos palabra de autoridad». El bajo murmuró una maldición áspera no explícita y siguió a su compañero. Ambos se perdieron entre matorrales al ritmo de cascos que se activaron más lejos. Solo cuando el sonido se disolvió, el valle exhaló. Elena se dejó caer sobre el tronco, con las piernas trémulas. «No se irán», dijo, más que por miedo, por intuición. Niyol asintió. «No mientras crean que aquí está lo que buscan». «¿Y si les doy el broche?». Taya negó despacio. «Lo romperían para intentar conocer su gemelo, o lo usarían para legitimar un relato. Perdido en sus manos, el broche se volvería herramienta de opresión sutil». La palabra resonó pesada. Elena frotó el borde de metal. «Entonces, ¿qué represento realmente?». Su voz se quebró apenas. Niyol la miró con algo que podía ser compasión contenida. «Representas una puerta que creen cerrada y quieren forzar. Y quizá una llave que tú no sabes portar». Las horas siguientes estuvieron llenas de tareas pequeñas que eran, Elena lo comprendió, una estrategia: lavar utensilios, recoger ramas del arroyo, ayudar a la niña a desenredar una cuerda, revisar un desgarro en la montura del caballo. Cada acción devolvía una sensación de agencia que el enfrentamiento había sacudido. Al anochecer, el cielo ardió en tonos de cobre y violeta. Sentados cerca del fuego controlado y modesto, algunos contaron pequeñas anécdotas. Un viaje en temporada de aguas altas, una cabra terca que aprendió a abrir una cerca, un niño que confundió una raíz con un muñeco. La risa se derramaba sin estridencias, como costura firme cerrando el día. Elena, rodeada por esa normalidad frágil, sintió de pronto que un nudo interno empezaba a ceder. La idea de entregarse a cambio de refugio tomó otra forma. Aquí, la entrega era mutua. Cada quien cedía vigilancia para obtener descanso. Cada quien ponía discreción para salvaguardar identidades. Miró a Niyol a contraluz de las brasas. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente, sin rodeos. Él consideró la pregunta un momento prolongado.
Porque tu historia toca una herida que no cerró, dijo al fin. Y porque si permito que te arrastren usando mentiras, fortalecen la misma red que ahogó a otros, entre ellos sangre que me dio nombre. Elena inclinó la cabeza. ¿Conociste a mi madre? Se encontró conteniendo el aliento. Niyol miró el broche, no su rostro. Vi a una mujer con sus ojos una vez, en un corredor de madera, sosteniendo dos broches igual grabados. Escuché que uno sería prueba si el fuego venía. Luego se fueron. Días después llegó humo. A veces el humo borra rostros, a veces los fija. No añadió más. La noche se cerró con un cielo atravesado por una banda de estrellas claras. Elena se retiró a una esquina de la cabaña que le asignaron, enrollándose en una manta sencilla. El broche descansaba sobre su palma abierta. Los sonidos del valle, el murmullo del arroyo, el susurro de conversaciones que se apagaban, el paso suave de alguien saliendo a vigilar, la arrullaron. Antes de cerrar los ojos, grabó una determinación. No sería solo pieza pasiva de un intercambio. Si su memoria contenía claves, las buscaría. No imaginaba que, antes de que la siguiente jornada terminara, un hallazgo en la base de una mesa vieja y una frase pronunciada por labios que no había visto en años harían estallar la noción de quién era, obligándola a reescribir todo el relato de su pasado y a replantear en quién podía confiar. Pero esa revelación aguardaba, cargando de tensión el aire que ahora parecía tranquilo. El alba llegó filtrándose como un suspiro plateado entre las juntas de las cabañas. El valle parecía sostenido por un silencio expectante, como si la noche hubiese dejado sobre la hierba un velo de promesa que el sol debía revelar o quemar. Elena despertó con el broche frío contra la piel. Había soñado con puertas sin bisagras y manteles bordados donde las líneas se movían como riachuelos vivos. Se incorporó antes que los demás, empujada por la determinación nacida la noche anterior. No limitarse a ser llevada de un refugio a otro. Encontrar, en su propia memoria, la llave que otros pretendían. Al salir, halló a Niyol junto al arroyo lavándose las manos. El agua corría helada y clara sobre piedras que reflejaban un cielo todavía indeciso entre lavanda y oro. «Dormiste inquieta», comentó sin volverse, como si hubiese escuchado sus giros en la manta. «Soñé patrones», respondió ella. «No sé si eran recuerdos o invenciones». Él secó las manos en la pernera y se levantó. Los sueños a veces son memoria que no tuvo permiso de hablar despierta. Elena sostuvo su mirada. «Necesito saber qué crees saber. Si hay algo que callas para protegerme, termina dañándome más». Niyol llevó la vista a la línea de colinas. «Buscaré leña de rama seca», dijo, eludiendo la presión directa. «Cuando vuelva, Taya hablará. Ella decide palabras que ponen peso en el aire». Se alejó antes de que ella insistiera. Taya apareció poco después con una cesta de raíces. «Ayúdame a limpiar esto». Se sentaron sobre un tronco húmedo. El barro se desprendía en filamentos finos bajo las uñas. Elena observó la textura y, sin querer, su mano empezó a trazar líneas sobre la tierra. Un semicírculo, 2 puntos, una línea quebrada que se unía a otra curva. Taya detuvo su movimiento. «Eso lo hacías de niña», dijo, no como pregunta sino constatación. «¿Cómo lo sabes?» Elena retiró los dedos, sorprendida de ver un dibujo que no recordaba haber aprendido conscientemente. Taya inclinó la cabeza. «Viniste aquí hace años, pequeña, en brazos de una mujer herida. La sangre en su costado manchaba la blusa. Traía 2 broches. Yo vi cuando decidió desprenderse de uno y ocultar el otro entre paños. Llovía duro. Dijimos que la tormenta no dejaría rastro. Al amanecer siguiente se habían ido tú y ella. Dijo que no podía quedarse. Te buscaban ya». Elena sintió el latido en las sienes. «¿Mi madre estuvo aquí? ¿Y tú lo sabías cuando me viste llegar?» Taya asintió. Quise confirmar que el broche era el mismo. No todo recuerdo debe arrastrarse de golpe delante de quien llega medio roto. Elena apretó el barro en la palma hasta que se deshizo. «¿Por qué regresamos?» No recordaba este lugar. «Porque la memoria decide cuándo abrir la puerta», respondió Taya. «Y porque Niyol sabía que, si los hombres te siguen por el broche, buscarán primero estaciones y cantinas, no un refugio escondido que ya una vez guardó tu paso».
¿Por qué ella traía 2 broches?, insistió Elena. ¿Qué sellaban? Talla soltó aire lentamente. Un pacto de agua y paso. Tu madre no era solo esposa de un hombre de papeles. Era puente entre 2 grupos que habían compartido tierra de modo frágil. Colinas de pastura y manantiales que no se secan en sequía dura. Un hombre de su sangre. Tocó el antebrazo de Elena, como marcando tono. Y un hombre que llevaba cadenas de registro acordaron administrar juntos una franja para que nadie más la acaparara. Elena tembló. «Hablas de mi padre y el padre de Niyol», completó Talla sin dramatismo. El valle pareció achicarse de pronto, como si la distancia entre 2 momentos del tiempo se hubiese plegado. «Mi padre murió en un incendio. El de Niyol». Talla interrumpió con una mirada que contenía historias no dichas. Desapareció antes de que ese fuego se declarara. Se dijo que se fue al norte. Algunos vimos señales de lucha cerca de una quebrada, manchas de sangre sin cuerpo. Sin pruebas, los rumores se los lleva el viento. Después ardieron los archivos de linderos. Y llegó el señor Silvano, con ganado fresco y un papel nuevo escrito por manos que no conocían la historia vieja. Elena apoyó la frente en las manos un instante. Entonces, ¿el incendio no fue accidente? Y me ocultaron aquí una noche para alejarme del alcance de quien quería ese pacto borrado. Talla no respondió de inmediato. No vi quién encendió qué. Vi consecuencias. Vi hombres con rostros tensos llegar después, preguntando demasiado por la niña. Vi a tu madre decidir que era más seguro moverse sin testigos. Elena sintió un oleaje de emociones. Ira contra los rostros sin nombre que manipularon su vida. Dolor por la posible muerte encubierta del padre de Niyol. Vértigo al entender su posición entre 2 mundos. Mundo de papeles y mundo de palabra. Y mezclado con todo, un hilo de pertenencia inesperado. No era solo una costurera arrastrada por deudas inventadas. Existía otra línea en su sangre. El regreso de Niyol interrumpió el hilo interno. Traía ramas y un pequeño objeto rectangular cubierto de polvo. «Lo hallé detrás de la cabaña vieja que usamos de depósito», explicó. «Lo escondieron mal o el tiempo lo empujó afuera». Lo colocó sobre la mesa baja central. Era un pedazo de madera, quizá parte inferior de un mueble mayor, con marcas de cuchillo formando un patrón. El mismo semicírculo y líneas que Elena había dibujado sin querer. Cada línea tenía diminutos cortes equidistantes, como si enumeraran algo. Elena sintió un sacudón. «Yo tracé eso hace un momento», dijo. Talla se inclinó. «De niña jugabas debajo de la mesa principal mientras los mayores hablaban. Tus manos copiaban. Lo llamamos juego. Era registro». Niyol señaló una muesca particular. «Esto no lo haría una niña sin guía. Tu madre te dejó reproducir para que se quedara en ti». Elena se llevó la mano al cuello, tocando el broche. «¿Qué representan los cortes?» Niyol pasó el dedo sobre la serie principal. «Tramos entre manantiales y salidas de arroyo. Cada corte es un giro de flujo. Si sabes leerlo, encuentras agua cuando el resto cree seco. Control de agua es poder». Talla añadió. «Y la franja que Silvano extendió incluye 2 puntos que aquí aparecen unidos por línea doble. Línea doble significa uso compartido». Elena cerró los ojos, y la imagen de su madre inclinada sobre un mantel regresó, difusa pero ahora cargada de sentido. Hilos de colores que no eran mera decoración, sino mapa cifrado. Abrió los ojos con súbita urgencia. Los manteles que guardaba mi madre. Los hombres se reían de sus bordados. Decían que eran nervios sin gracia. Estaban codificando. Talla sonrió sin alegría. Quienes no aprecian, subestiman. Eso las protegió un tiempo. Un ruido de cascos amortiguados llegó flotando. Esta vez no era simple eco distante. Se percibía la cadencia de un grupo que había decidido acercarse sin completo sigilo. El joven de la leña apareció corriendo. «Vienen más hombres. No solo 2. Su rostro mostraba mezcla de miedo y resolución. Niyol recogió el fragmento de madera y lo deslizó bajo la mesa, cubriéndolo con una manta. «No pueden ver esto», dijo. Elena se puso de pie. «Si me entrego, quizás se van, y los dejan». La frase se le quebró a mitad. Talla la sujetó del antebrazo. «Te entregarías a un relato que ya no es verdadero. Te perderías sin cerrar lo que empezó antes que entendieras. No compra paz duradera». Elena sintió que la sangre le pulsaba en las muñecas.
Entonces, ¿qué hacemos? No quiero que derramen sangre por mí. Niyol la miró directo. No pelearemos como asalto abierto. Usaremos lo que buscan. La historia incompleta. Les mostramos un borde y los guiamos a un error. Los jinetes emergieron por el paso angosto. 6 en total. 3 claramente peones de hacienda, chalecos de sarga áspera, sombreros inclinados para ocultar expresiones. Uno con chaqueta mejor cortada, quizá capataz, y, en el centro, un hombre de postura erguida, bigote cuidadoso, ojos estrechos que observaban como quien calcula piezas contables. A su derecha, un rostro que hizo que la boca de Elena se secara. Era Mateo, el antiguo encargado de caballerizas de la casa donde vivió de niña los últimos años antes del incendio. Tenía el cabello más cano y el brazo derecho envuelto en una venda vieja, pero su voz, cuando habló, llevaba la misma aspereza granulada que ni yo la había descrito. Raspaba como papel seco. Mateo. Mano temblorosa, voz raspada. El hombre que había sostenido el segundo broche o al menos lo había tocado. «Ah», exhaló él al reconocerla, con una mezcla de alivio y apropiación. La pequeña, ya no tan pequeña. Elena sintió que retrocedía un paso sin querer. Un torbellino de recuerdos la golpeó. Mateo, inclinándose para darle una manta. Mateo, discutiendo con su padre sobre el traslado de ganado a un corral más alto. Mateo, circundando la mesa donde su madre bordaba, fingiendo indiferencia. Su mente, conectando puntos, lanzó un pensamiento que la mareó. ¿Y si Mateo no había permanecido como simple empleado leal? ¿Y si él había llevado la información de los broches afuera y, consciente o no, facilitado lo que vino? El hombre de bigote, al que los otros miraban para tomar su postura, habló con voz clara preparada para audiencia. «Venimos a resolver un asunto que se prolonga. La joven pertenece a la hacienda de don Silvano, bajo acuerdo de compensación. Nos la llevamos, y se evita molestia futura». Talla arqueó una ceja, como quien observa a un ave repetir sonidos aprendidos. «La palabra pertenece, no rige aquí», replicó con calma afilada. El capataz arrugó el ceño. «No discutimos filosofía, discutimos deudas». Elena, sintiendo que esconderse atrás endurecía el cerco, avanzó un paso, aún con las piernas temblando. «Mateo», dijo, buscando su mirada. «Tú estabas la noche que ardió la casa. Dijiste que el fuego empezó en el depósito. ¿Por qué hablabas con capataces de Silvano días antes?» Mateo parpadeó, sorprendido de ser interpelado directo. Sus dedos, efectivamente, temblaron alrededor de las riendas. «Yo busqué ayuda para tu familia», improvisó. «Sabía de problemas con los registros. Quise apoyo». Elena sostuvo firme. «¿Dónde está el otro broche?» Un murmullo inquieto recorrió a los hombres. Mateo apretó la mandíbula. «Se perdió entre cenizas», soltó. Niyol intercedió, su voz como piedra en el cauce. «No se perdió. Lo tomaste. Lo entregaste. Hombre no mira broche tan seguido si no pesa en su conciencia». El hombre de bigote intervino, impaciente. «Basta de historias viejas. Tienes dos caminos, muchacha. Vienes por voluntad, y cerramos generosamente este capítulo, o te arrastramos, y cuentas se multiplican. No deseas eso». Elena sintió una oleada de algo que no había experimentado antes con esa claridad. Indignación lúcida. Miró a Niyol. Él no movió un músculo, pero sus ojos sostenían un permiso. «Decide». Ella llevó la mano al broche, lo levantó a la altura del pecho de modo que todos lo vieran, y habló con voz que no gritó, pero atravesó el espacio como flecha. «Este broche no prueba deuda. Prueba pacto de uso compartido de agua entre dos familias y sus comunidades. Ustedes quieren borrarlo porque el agua da poder. Mi madre me enseñó sin decirlo. Yo lo sé ahora. Si me llevan, denunciaré ante cada oído imparcial que me retienen para falsificar un derecho». Un relámpago de molestia cruzó el rostro del hombre de bigote. Mateo tragó. Los peones intercambiaron miradas. Uno murmuró algo sobre pacto de antaño, que se suponía leyenda. El capataz gruñó. «Palabras huecas. No hay papeles». Talla alzó una mano. «Hay memoria. Hay símbolos replicados en madera y tela. Hay testigos vivos que oyeron juramentos cuando tú aún no montabas caballo sin ayuda».
El hombre de bigote evaluó, midiendo si su avance pondría en riesgo a sus hombres en un terreno que no controlaba. No me interesa la poesía, zanjó, pero sus ojos buscaron en la periferia posibles posiciones defensivas. Entonces Mateo, quizá intentando recuperar autoridad, espoleó su caballo un paso al frente. «Basta, Helena. Vienes. Tu padre me confió velar por tus pasos». La frase formulada como recurso cayó sobre ella como un jarro de agua helada, no por el contenido literal, sino por el tono con que dijo «tu padre», un matiz de apropiación que ella nunca antes percibió de niño. Sintió que un engranaje encajaba. Mateo había utilizado esa supuesta tutela para moverse libremente por la casa, escuchar, recoger. Su lealtad verdadera quizá había sido siempre hacia la expansión de quien prometiera posición después. «Si me velabas, ¿por qué desapareciste antes de que apagaran la última brasa?», disparó Helena. Mateo abrió la boca, pero la cerró sin respuesta inmediata. El hombre de bigote, tal vez viendo la disputa interna como grieta peligrosa para su autoridad, hizo un gesto brusco. 2 peones adelantaron caballos. La tensión se solidificó. Helena sintió que el momento de intercambio verbal se agotaba y que el siguiente paso traería contacto físico. Fue entonces que Niyol pronunció con voz firme, en su lengua primero y luego en español, una frase que cayó como piedra en estanque. «El otro broche no está perdido. Quien lo tomó nunca lo entregó completo. Queda parte escondida en un lugar donde regresará el humo si lo forzan». Sus palabras generaron confusión calculada. Los hombres se miraron, inciertos sobre si acababan de recibir una amenaza velada o una pista. Mateo giró la cabeza hacia él, ojos entrecerrados. «¿Qué sabes tú?», masculló. Antes de que pudiera obtener respuesta, un silbido agudo cortó el aire. La niña, desde la loma detrás, como señal convenida. De inmediato, 3 figuras más aparecieron tras los árboles bajos. No venían armadas con rifles visibles, pero portaban arcos y una calma helada. Era una demostración de que el refugio no estaba desprovisto de apoyo externo. El cálculo cambió. El hombre de bigote tensó la mandíbula. «No terminará aquí», dijo con frialdad controlada. «Regresaremos con fuerza que no quieran desafiar». Giró el caballo. Los peones, tras una fracción de vacilación, lo siguieron. Mateo fue el último en retroceder. Su mirada se clavó en Helena, y por un instante ella creyó ver duda verdadera, como si una parte mínima de él se preguntara si había traspasado una línea que ya no podía desandar. Luego se dio vuelta y se perdió con los demás en el recodo. El silencio que quedó no fue alivio completo. Era una quietud cargada, un filo colocado sobre una mesa. Helena respiró hondo, sintiendo que, aunque no habían resuelto nada, algo había nacido con fuerza. Su comprensión de sí misma había cambiado para siempre. Se dio vuelta hacia Niyol. «¿Era cierto lo que dijiste del otro broche?», preguntó, necesitando anclar su percepción. Él sostuvo su mirada sin eludir. «Parte cierta, parte herramienta para que duden. Necesitamos tiempo». «¿Tiempo para qué?». «Para despertar lo que guardas en memoria y lo que la madera muestra. Para decidir si reclamamos la franja o la ocultamos para siempre». Helena miró la manta que cubría el fragmento de mesa. Pasó la mano por encima como si pudiera leer, a través de la tela, las incisiones. «Si mi sangre y la tuya comparten pacto roto», dijo lentamente, «entonces no solo huyo por mí, huyo por una mentira que alimenta injusticias». Levantó la vista. «No quiero solo refugio, quiero construir lo que borraron». El fuego interior de su voz sorprendió incluso a Taya, cuyo rostro se suavizó un segundo. Niyol la sintió una vez, solemne. «Entonces, prepararás lucha distinta. Requiere verdad, no solo furia». La tarde cayó más rápido de lo esperado, como si supiera que la noche siguiente sería vigilia compartida. El cielo se encendió en un rojo profundo, casi vino, que recordó a Helena la palabra ceniza y cómo de ella surgen a veces brotes verdes. Se prometió que no volvería a declarar «no sé quién soy», sin añadir «pero estoy construyéndolo». No imaginaba que la siguiente visita no traería solo amenaza abierta, sino una figura del pasado que todos daban por muerta, cargando, en una bolsa de cuero, el fragmento faltante cuya aparición fracturaría alianzas
y obligaría a elegir entre venganza y otro camino más peligroso aún, el del perdón estratégico. La noche avanzó despacio, tensa como una cuerda mojada que se reseca al fuego. Nadie durmió del todo. Talla rotó silenciosamente las vigilias con los jóvenes y con Niyol. Elena, envuelta en la manta, entreabría los ojos cada vez que una silueta cruzaba la franja de brasas. El valle parecía respirar, acompañando un corazón colectivo que latía algo más rápido de lo normal. Hacia medianoche, un viento fresco descendió de las lomas, trayendo olor a tierra húmeda lejana. En algún sitio había llovido. A Elena ese aroma le recordó súbitamente una tarde olvidada, años atrás, en que su madre había extendido sobre una mesa 3 manteles bordados, dejándolos orearse justo antes de que cayera un chaparrón. Vio, en el recuerdo, a Mateo secándose las manos contra el marco de la puerta. Aquella imagen, perdida en una capa anónima, emergió ahora con filo. Sintió que su mente reordenaba piezas. Cerca del amanecer, el valle se tiñó de un azul profundo precursor de la luz. El cansancio se pegaba a los párpados de Elena cuando un murmullo diferente cruzó el aire, no de amenaza aguda, sino de sorpresa contenida. La niña corrió desde la hondonada que vigilaba. «Alguien viene a pie», anunció jadeando. «Solo. Cojea». Niyol ya se había levantado. Talla, con un gesto, indicó discreción. No mostrar armas visibles, pero no dispersarse. Elena se alzó, el corazón acelerado. A la distancia apareció una figura recortándose contra la claridad naciente. Un hombre alto, barba entreverada de gris, cabello recogido en una trenza corta descuidada, hombros hundidos por el peso de una mochila de cuero curtido. Caminaba con esfuerzo. Traía la manga izquierda arremangada mostrando una cicatriz irregular que se perdía bajo un vendaje oscuro renovado varias veces. Cuando estuvo lo bastante cerca, se detuvo como respetando un umbral invisible y alzó una mano abierta. Niyol no se movió, pero algo en su postura cambió. Una tensión antigua, profunda, se mezcló con incredulidad que buscaba confirmación. El recién llegado bajó lentamente la mochila y la apoyó con cuidado, como si contuviera algo frágil. Sus ojos, oscuros, salpicados de pequeños destellos ámbar, recorrieron cada rostro hasta clavarse en Niyol. Allí se detuvieron, y la voz que brotó era áspera de desuso pero cálida de reconocimiento contenido. «Hijo». La palabra no estalló, cayó. Un silencio espeso se cerró en torno. Elena tragó aire. Sintió, casi físicamente, el temblor sutil que recorrió el cuerpo de Niyol, imperceptible para quien no lo mirara de cerca. Los nudillos de sus manos se tensaron. «Te dieron por muerto», dijo Talla en voz baja, no interrogando, constatando. El hombre asintió apenas. Otros lo necesitaron así. Se volvió hacia Elena con un escrutinio respetuoso, como quien mide herencia en rasgos que no se pueden falsificar. «Eres la niña que sacaron envuelta en manta aquella noche de lluvia», murmuró. Su español tenía acento parecido al de Niyol, pero con cadencias más antiguas. Elena sostuvo su mirada. «¿Ustedes?» «Kylie», interrumpió él antes de que ella completara. «Padre de este que conoces». Un hilo de emoción, fino y tenso, cruzó el rostro de Niyol, que aún no había dado un paso. «Si estabas vivo», comenzó, y la frase se disolvió bajo un peso de años no compartidos. Kylie inclinó la cabeza, aceptando la acusación implícita. Si vivía era a medias. Tenía que ver quién sopló sobre el fuego que borró trazos. Se agachó y abrió la mochila con movimientos deliberadamente lentos, comunicando que no había amenaza. De su interior extrajo un paquete envuelto en tela ennegrecida. Lo desplegó sobre una manta limpia. Apareció un objeto ovalado de metal parcialmente decolorado, su superficie en parte pulida y en parte chamuscada en un borde. Una muesca idéntica a la del broche de Elena marcaba un costado. El aire pareció hacerse más denso. «El otro», murmuró Talla, apenas un hilo de voz. Elena llevó contra el pecho su broche, sorprendida de sentir al mismo tiempo vértigo y una especie de alivio feroz. Kylie colocó el segundo broche junto al primero que Elena. Tras vacilar, soltó sobre la manta. Las dos piezas, juntas, formaban el círculo completo con un microalivio que resonó visualmente.
Las muescas coincidían como cierre de llave en cerradura. Pero había más. En el reverso chamuscado del broche de Kylie, un grabado minúsculo apenas visible emergía bajo restos de hollín, 2 líneas onduladas paralelas con un punto intermedio. Kylie limpió con la yema de un dedo. «Marca que se revela con calor», explicó. «No la viste porque tu madre decidió nunca exponer el tuyo al fuego». Al pronunciar tu madre, la voz de Kylie se volvió cuidado. Miró a Elena. «Protegió tu mitad para que no la usaran como llave sola». Niyol dio finalmente un paso, quebrando la inmovilidad. «¿Por qué desapareciste sin palabra?» Kylie exhaló. «Porque descubrí a alguien interesado en romper el pacto no hacia afuera, sino desde dentro. Un hombre que parecía menor, que servía cerca, escuchando, aprendiendo patrones de conversación, y que de pronto empezó a visitar al hacendado vecino con excusas de caballos cojos». Elena sintió la piel erizarse. «Mateo», susurró. Kylie asintió. «Nunca confié en su mirada. No se posaba. Calculaba». Relató, cortando la historia en fragmentos precisos, cómo una tarde encontró a Mateo inclinándose sobre la mesa con manteles extendidos, midiendo con un cordel. Cómo lo enfrentó, y Mateo sonrió demasiado rápido, ofreciendo ayuda para proteger archivos. Cómo esa misma noche, al volver a la franja de pastura, halló huellas de 3 caballos desconocidos cruzando hacia la quebrada protegida. «Sabía que venía ruptura. Quise avisar a tu padre», dijo mirando a Elena. «Pero alguien se adelantó encendiendo fuego en la casa de archivo pequeña primero. Necesitaban distracción para mover animales marcando otra marca encima». Niyol apretó los labios. «¿Y tú?» «Recibí golpe por detrás», respondió Kylie sin adornos, tocando la cicatriz de su brazo. «Desperté con humo y voces convencidas de que mi cuerpo no saldría. Rodé a una zanja de drenaje. Decidí no regresar visible. Si aparecía sin pruebas, dirían que yo encendí todo para disputar ampliación. Necesitaba señal que pudiera juntar a testigos de ambos lados. Me llevó años seguir pasos de Mateo. Se volvió manos de Silvano para asuntos limpios y sucios. Pero no hallé dónde guardó el fragmento de mapa que faltaba». Señaló entonces su broche. «Hasta hace semanas». Niyol arqueó una ceja. «¿Semanas?» Un peón ebrio habló en una cantina de un patrón que guarda joya vieja para negociar agua en sequía. Fui. No la tenía Silvano. La tenía Mateo, envuelta en trapo dentro de una caja con pestaña. Escondió el broche partido. Lo fracturó para que no cualquiera viera el círculo completo. Elena se inclinó y notó, efectivamente, un borde irregular en la pieza de Kylie, como si hubiese sido rota de manera controlada y luego limada. «Quería usarlo cuando sequías apretaran», interpretó Taya. Kylie asintió. Asegurar que sin él nadie demostraría pacto, pero guardó la parte con marca de calor pensando que era simple soporte chamuscado. Se permitió una chispa de ironía amarga. La subestimación sostiene a los arrogantes. Elena extendió la mano y reunió, con delicadeza, las 2 mitades, alineándolas. Un leve enclavamiento invisible hizo que se mantuvieran unidas por fricción. Sintió que un temblor le subía por el brazo. «Entonces, con esto», musitó, «podemos convocar testigos de la vieja palabra». Taya afirmó. «Podemos, pero conviene elegir quién y cuándo. Mostrar demasiado pronto permite que inventen imitación». Niyol miró a su padre. «¿Por qué ahora? ¿No podías esperar más?» «No», replicó Kylie, y su voz se oscureció con urgencia. «Silvano prepara mover cercos hacia el manantial doble al oeste. Tiene peones marcando troncos discretamente. En próxima luna nueva piensa instalar corrales temporales. Luego dirá que estaban desde antes. Necesita tu desaparición, Elena, para evitar voces que recuerden». Elena cerró los dedos alrededor del círculo recién formado. «¿Y si me presento en público con ambos broches y testigo que te reconoce a ti y a mi madre? Generas una fractura», completó Kylie. «Peones indecisos dudan. Algunos no arriesgan reputación si huele a mentira. Silvano pierde control inmediato. Mateo queda expuesto como mano intermedia». Niyol cruzó los brazos. «Eso empuja a Silvano a atropellar antes». Kylie asintió sin negar. «Por eso se requiere algo más que exhibir. Se requiere mostrar que la franja compartida aún tiene guardianes capaces de distribuir agua justo». Taya intervino.
Debemos reunir a dos parejas de ancianos que escucharon el juramento. Viven dispersos, uno en las lomas azules, otro en la ribera del arroyo seco. Niyol evaluó el tiempo. Moverse ahora es más seguro que esperar visita armada. Elena interrumpió. Quiero ir. 3 miradas convergieron sobre ella. Yo soy parte del pacto, añadió. No quiero que digan que hombres decidieron por mí otra vez. Taya esbozó una sonrisa mínima. La niña de lluvia creció. Kylie observó a Elena con mezcla de orgullo y cautela. Irás, cedió. Pero aprendes antes qué decir y qué callar. El resto de la mañana transcurrió en preparación. Kylie desenrolló de su mochila otro objeto, un pedazo de tela gruesa con un bordado apenas comenzado que reproducía patrones similares a los de la madera. Tu madre empezó este como copia de respaldo. Nunca lo terminó, explicó. Elena se inclinó sobre la labor. Sus dedos encontraron el ritmo olvidado. Puntada larga, 2 cortas, giro que representaba bifurcación de arroyo. Algo dentro se activó, una memoria muscular que completaba sin pensar. Todos la miraron trabajar en silencio. Taya murmuró. La memoria en las manos que dije. Está viva. Elena terminó un fragmento y soltó aguja y hebra. Si logramos completar esto ante testigos, ningún papel nuevo sin nuestra marca tendrá fuerza en la palabra común. Mientras tanto, el joven de la leña preparó monturas ligeras. Niyol habló con 3 figuras que habían llegado al amanecer. Mensajeros discretos. Llevan rumor de que la hija del pacto vive y recuerda, dijo. Rumor calibrado. No demasiado para generar pánico, suficiente para que algunos acudan a mirar. Elena sintió una punzada de miedo. ¿Y si alguien intercepta y acelera ataque? Entonces sabremos antes, respondió Niyol. Kylie añadió. La quietud prolongada también mata pactos. El movimiento crea oportunidad. Antes del mediodía, Elena, Niyol y Kylie partieron hacia las lomas azules, dejando a Taya resguardando el fragmento de mesa y la copia de tela. Elena llevaba los 2 broches guardados en la bolsa interna de su vestido, amarrados juntos por la tira de cuero que Niyol le había dado el primer día. El camino ascendía entre arbustos de aroma resinoso. A cada tramo, Kylie señalaba detalles. Una piedra partida que servía de marca vieja, un árbol con cicatriz de hacha que indicaba límite de respeto, un zorro que cruzaba simbolizando buen presagio para algunos. Lo olvidado sigue presente, murmuró. Elena escuchaba y, al mismo tiempo, su mente volvía una y otra vez al rostro de Mateo, a la mezcla de duda y dureza. ¿Crees que él empezó todo por ambición simple? Preguntó a medio camino. Kylie tardó en responder. No solo ambición, miedo a quedarse sin lugar en un nuevo orden. Quiso garantizar futuro colocándose indispensable. Terminó rompiendo aquello que le aseguraba pertenencia verdadera. La frase quedó flotando. Elena la sintió cortante. ¿Cuántas veces la necesidad de un refugio la había llevado a casi entregarse a una estructura que la negaba? Al caer la tarde, alcanzaron una meseta desde donde se veía, a lo lejos, una línea verde más intensa, la franja de los manantiales dobles. Elena apretó los broches en la bolsa. En ese momento, un halcón planeó sobre ellos y lanzó un grito breve. Kylie alzó la vista. Ese sonido lo usábamos para avisar reunión segura, dijo. Segundos después, una figura menuda de espaldas curvadas salió de detrás de un peñasco. Una mujer anciana apoyada en bastón, ojos agudos todavía. Miró a Kylie sin sorpresa, como si lo esperara desde otros veranos. Tardaste demasiado, dijo con seca ternura. Luego examinó a Elena. Los rasgos de tu madre y la obstinación de tu padre, diagnosticó. Elena sintió una ola cálida de validación. La anciana, llamada Yari, aceptó arrodillarse un instante para tocar los 2 broches cuando Elena los presentó. Enteros, murmuró. Entonces no mentí cuando dije que el pacto no ardía. Mañana bajaré con ustedes. Sus ojos chispearon. Silvano cree que la memoria envejece y se apaga. Yo le mostraré arrugas con filo. Al caer la noche acamparon en un alto rocoso. El cielo se llenó de estrellas derramadas. Niyol y Kylie, sentados uno junto al otro por primera vez en años, compartieron un silencio distinto. Ya no era distancia,
Era tejido recién retomado. Elena escuchó retazos de conversación baja, nombres de gente que no conoció, risas cortas por episodios de juventud de Niyol, una disculpa sin pronunciar que flotaba en cada pausa. Cerró los ojos un instante, sintiendo que algo en su propio pecho se alineaba. No solo huía, avanzaba hacia una reclamación que podía redefinir a todos. Sin embargo, como un filo oculto detrás del telón de ese momento, la sombra de Mateo y la inminente reacción de Silvano recargaban el aire de tensión. Sabía, con certeza que la mantenía despierta, que antes de que la siguiente luna se hinchara, la franja de agua vería ya sea un gesto de redención pactada o un estallido de violencia que ella deseaba evitar sin renunciar a justicia. Apretó los broches unidos y prometió, al fuego pequeño que los calentaba y a los ojos invisibles de su madre, que hallaría una tercera vía, una que forzara a los culpables a perder poder sin reproducir su mismo molde de imposición. No imaginaba que, al regresar al valle con Yari al amanecer siguiente, encontraría a Taya frente a una elección drástica, un mensaje atado a la pata de un caballo sin jinete, y la noticia de que Mateo había desertado de las filas de Silvano durante la noche, llevando consigo un baúl cuya ausencia desataría la última ofensiva desesperada del hacendado. Entre ese baúl y los bordados incompletos, se jugaría el desenlace que decidiría si el pacto renacía como hogar, corazón y futuro compartido, o se disolvía de nuevo en ceniza. Regresaron al valle con la primera luz gris, extendiéndose como ceniza suave sobre los troncos. Elena, con Yari montada detrás de Kylie, percibió antes de ver el silencio distinto, cargado de espera, y el resoplido nervioso de un caballo que no reconocía. Al entrar, encontró a Taya de pie junto al arroyo, el rostro firme pero con una sombra nueva. Frente a ella había un caballo sudado, sin jinete, con una tira de cuero atada a la cincha. Del cuero colgaba un pequeño envoltorio, y sujeto bajo la cincha, un baúl mediano de madera oscura con una esquina astillada. El joven de la leña decía en voz baja, «Llegó solo. Venía desde el sur, zigzagueando». Taya alzó la mano para que todos guardaran distancia un instante, como si el animal portara, además del baúl, la respiración de algo que todavía no querían alterar. El caballo giró la cabeza hacia Elena y bufó, como reconociendo un olor familiar. Kylie desmontó, pasó la mano por el cuello del animal y soltó despacio la cincha. Taya tomó el envoltorio atado con nudo torcido, lo abrió. Dentro había un trozo de tela arrancada con letras temblorosas de carbón. No podía seguir. Tomé lo que Silvano escondía en el sótano de la casa pequeña. Vendrán tras mí, y no me alcanzarán porque no me detendré. No busco perdón. Busco sacar peso de mi espalda antes de que me caiga encima. Tu padre vive. El segundo broche no estaba perdido. Yo fracturé la otra mitad para negociar cuando la sequía apretara. Los papeles del baúl dicen cómo preparaban falsos linderos. Úsenlos antes de que él use su versión. ¡Mateo! La mano de Elena tembló ligeramente al leer en voz alta, porque entre la torpeza de la caligrafía había una grieta de sinceridad que no había visto en el hombre de bigote al que servía. El baúl tenía una cerradura simple, forzada ya. La lámina estaba doblada hacia afuera. Kylie lo abrió levantando la tapa con cuidado. Un olor a cuero húmedo y tinta añeja brotó como espíritu atrapado. Dentro, paquetes de papeles atados por cuerdas, tablillas finas marcadas con incisiones, un saco pequeño de tierra oscura, 2 frascos con gotas secas de resina, y, en el fondo, un lienzo enrollado protegido por una capa de lana. Niyol extendió ese lienzo. Era un mapa tosco del conjunto de colinas, con líneas recién trazadas y márgenes redibujados hacia el manantial doble, la firma de un escribiente local y un sello de cera sin autoridad real, más allá del temor que infundían las bestias y hombres de Silvano. Yari soltó una risa seca. Apresurado. Mira los ángulos. Un hombre que no sabe leer la curva natural del agua. Taya tomó un paquete de papeles y los extendió al sol naciente. Registros de marcas de ganado superpuestas. Quieren mostrar que animales de Silvano pastaban aquí hace 3 estaciones cuando estaban en otra franja. Kylie levantó una tablilla con incisiones. Molde para imprimir una marca falsa en cuero húmedo. 2 golpes, y parece vieja.
Elena sintió escalofrío al ver lo sencillo que era simular historia, cuando la mayoría de ojos no entrenados solo miraba el ahora. Cerró la mano sobre los broches unidos dentro de su bolsa. «Esto cambia nuestra posición», dijo, no celebrando sino midiendo. Ni yo la sintió. «Aumenta la verdad. También el peligro. Silvano, al perder esto vendrá rápido. Querrá borrar rastros antes de que se extiendan». El joven de la leña llegó jadeando de la loma de vigilancia opuesta. «Polvo en el sur. Vienen en grupo. No grande como un ejército, pero más que ayer». Elena sintió un latido en la garganta. Yari apoyó el bastón en el suelo con un chasquido seco. «Entonces se convoca presencia», dictaminó. «Que no crean que solo un puñado defiende agua». Talla miró a los mensajeros que esa madrugada habían regresado. «Recorran a las familias cercanas que respetaron el pacto viejo. Digan que se muestra prueba verdadera y se decide si se comparte la próxima sequía de modo justo. Quien no venga ahora luego no diga que no lo llamaron». Los mensajeros se dispersaron como chispas llevadas por un viento organizado. Mientras esperaban, Elena trabajó frenética pero precisa en el bordado incompleto. Sentada sobre un tronco plano, los hilos fueron dibujando el semicírculo doble y las bifurcaciones del agua. Yari, a su lado, corregía con un «más corto ese giro». «No dobles allí, la tierra no lo hace», como si modelara no solo una tela, sino el recuerdo conjunto. El sol subió, y la luz cambió de ángulo, proyectando la sombra de los dedos de Elena sobre el lienzo, sombra que le pareció la mano de su madre superpuesta. Cuando concluyó la última línea que unía los manantiales dobles con la salida de arroyo, un murmullo colectivo se elevó. Gente se había reunido silenciosamente alrededor sin interrumpir. Habían llegado hombres y mujeres de rostros curtidos, algunos peones que la tarde anterior parecían indecisos, dos ancianos sostenidos por hijos, niños que miraban como si asistieran a la representación de una historia contada muchas veces junto al fuego. Entre ellos, Elena identificó dos figuras que se parecían a Yari en la forma de abordar el silencio, ancianos testigos del juramento antiguo. «Llegamos porque el rumor de la niña se volvió viento insistente», dijo uno de ellos con voz áspera pero clara. «Estamos aquí para ver si el viento trajo semilla o polvo suelto». Elena se puso en pie, sosteniendo el bordado terminado en una mano y los broches encajados en la otra. Las rodillas le temblaron, pero la espalda se enderezó como impulsada por la memoria de la lluvia de aquella noche antigua que su mente había empezado a reconstruir a retazos. Niyol se colocó a su derecha, Kylie a su izquierda, Talla y Yari frente a ella, como anclajes. Detrás, la comunidad emergente. Cuando la cinta de polvo del sur se abrió y los jinetes de Silvano asomaron, el valle no lucía desierto ni oculto. Parecía un escenario deliberado donde cada elemento ocupaba su sitio. Silvano encabezaba el grupo esta vez, ya sin delegar en capataces. Su bigote estaba más rígido, su mirada, menos segura de su capacidad de intimidar por mera presencia. Detrás, la ausencia de Mateo se marcaba como un hueco que resaltaba en lugar de disimularse. Se detuvo a la distancia calculada para ser oído sin exponerse demasiado. «Veo que han reunido a la comarca para un espectáculo», dijo con sarcasmo contenido. «Ese espectáculo», replicó Yari antes de que Elena hablara, «es memoria que no pudiste quemar». Silvano esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos. «Memoria sin marcas oficiales no alimenta ganado. Necesito hechos, no cuentos de manteles». Elena dio un paso al frente. Sintió el peso de todas las miradas, notó un zumbido leve en los oídos, lo dejó pasar y habló, no al hombre, sino al aire compartido que lo circundaba a él y a todos los demás. «Este bordado», elevó la tela. «Lo empezó mi madre la noche antes de que ardieran archivos para esconder linderos. Estos dos broches», mostró el círculo completo uniendo ambas mitades con la muesca alineada. «Sellaron un pacto de agua compartida entre el padre de Niyol y mi padre, para proteger manantiales dobles del acaparamiento. Aquí están testigos vivos que escucharon las palabras de esa tarde, Yari y los ancianos que han llegado. Aquí, en este baúl recuperado», señaló a Talla, que levantó los papeles. «Están los moldes de marcas falsas y los registros alterados que muestran intención de extender cercos sin acuerdo. No vine a pedir limosna ni a esconderme.
Vine a decir que no me pertenecen y que el agua no es trofeo de quien pueda pagar más reatas para mover postes en la noche. Un murmullo cruzó a los congregados. Silvano apretó la mandíbula. ¿Y pretendes, con hilos y recuerdos, destruir inversiones y organización que mi hacienda ha sostenido? Elena sostuvo su mirada, sin bajar los ojos. Pretendo que el agua se distribuya como se acordó. Uso escalonado, rotación de pastura, rescate en sequía para quienes no tienen reservas grandes. Pretendo que la palabra dada no sea trapo, y que quienes trabajaron para ti sepan que pueden gestionar sin entregar todo a un solo nombre. Señaló el baúl. Si quieres negar, explica entonces por qué en tu sótano había moldes para falsificar marcas y un mapa con ángulos que no siguen la tierra real. Algunas cabezas de peones volvieron hacia Silvano con mezcla de duda y exigencia muda. Él intentó recuperar control. Siguen un relato romántico tejido por quienes temen al progreso. Yo modernizo. Kylie intervino. Su voz grave. Llamas progreso a borrar pactos y quebrar equilibrio de agua que mantiene viva la hierba cuando otros se secan. Tu modernidad es hambre en próxima sequía. El capataz que lo acompañaba ayer, a un lado, murmuró algo que Elena no distinguió. Silvano le lanzó una mirada cortante, irritado por la fractura de lealtad. En ese instante, uno de los peones, un hombre robusto con cicatriz en la mejilla, levantó la voz, algo inusual. Patrón, cuando vino la última sequía, usted nos negó el manantial diciendo que la franja estaba cargada. Si ese pacto existía y lo cortó, nos dejó sin agua extra para las crías. Otro peón añadió, yo vi a Mateo salir de la casa pequeña con cajas. Usted dijo que era curandero que las guardaba. No era verdad. El rumor de voces fue creciendo, no en gritos violentos, sino en oleada de cuestionamiento. Silvano se irguió, comprendiendo que la fuerza iba escurriéndosele por una vía inmaterial. La confianza. Elena percibió el instante preciso en que él evaluó la posibilidad de forzar físicamente la situación. Sus dedos rozaron el cabo de su reata con un gesto reflejo. El cuerpo de Niyol se tensó y, sin moverse, hizo perceptible que el primer gesto agresivo no quedaría sin respuesta. Talla dio un paso lateral que expuso mejor a Yari y a los ancianos, colocándolos como escudo moral. Los ojos de Silvano barrieron el conjunto. No era un tribunal. No era un duelo formal. Era un círculo humano donde su rostro aparecía ahora como una cuña aislada. El giro final no vino con un estampido, sino con un acto silencioso. Uno de los peones desmontó, caminó hasta la mitad del espacio entre Silvano y el grupo de Elena, y dejó en el suelo su sombrero, boca arriba, gesto de renuncia simbólica a obedecer sin cuestionar. Tras él, dos más repitieron el movimiento. Era un voto de no seguir ciegamente en un posible asalto. Silvano comprendió que sin esas manos cualquier intento se volvería torpe, arriesgando reputación y capital. Sus labios se curvaron en una línea dura. Creen que ganan algo al fracturar orden, escupió. Verán lo que trae la dispersión. Giró el caballo de golpe. El capataz dudó, miró a los peones sin sombrero y optó por seguirlo. Los demás se replegaron como agua que retrocede dejando piedras al descubierto. No hubo persecución. La retirada, lenta y cargada de ira contenida, fue su derrota cotidiana. La pérdida de legitimidad inmediata. Ese castigo social, repetido fuera de su control, lo perseguiría más que cualquier sentencia formal que nunca llegaría en estas tierras. El valle quedó lleno de respiraciones agitadas, latidos acelerados soltando la tensión acumulada. Yari, con su voz de madera vieja, pronunció. La palabra se sostuvo. Los ancianos asentían. El hombre de la cicatriz en la mejilla se acercó a Elena. Si organizan rotación como antes, traigo mis animales cuando toque y respeto cuando no. Mejor que rogar a un patrón que guarda moldes falsos. Ese consentimiento práctico, simple, terminó de consolidar lo que necesitaban, aceptación para reconstruir. Más tarde, sentados alrededor de un fuego controlado, Kylie colocó ambos broches sobre la manta. Ya no serán llaves ocultas, dijo. Serán símbolo visible colgados donde se decida el agua. Elena asintió.
y el bordado se completará en tela grande y colgará en el refugio para que cualquiera que aprenda a leerlo defienda su verdad. Talla miró a Elena con un brillo suave. Llegaste pidiendo refugio. Hoy otorgas refugio a otros. La frase la atravesó, llenándola de una calidez nueva. Niyol se volvió hacia ella, el resplandor del fuego delineando los pómulos, la cicatriz pequeña en su mano, la quieta intensidad que había marcado cada elección compartida. Te entregaste buscando techo, dijo, sin adornos, y no tomé tu entrega como posesión. Que lo recuerde quien venga. Elena sostuvo su mirada. Me entregué creyendo que solo obtenía resguardo de una noche. Recibí raíz, historia y lugar para construir. Un hogar, un corazón, un futuro. La voz se le quebró al final, no de debilidad, sino de plenitud. Y, con una delicadeza que no invadía, Niyol colocó la tira de cuero original, aquella primera ofrenda, alrededor de ambos broches unidos y la ató a un poste cerca del arroyo, donde la luz del ocaso los hizo brillar como un círculo recién forjado. Cuando la noche cerró, el murmullo del agua fluyendo entre piedras parecía distinto. No era un recurso en disputa inmediata, era la sangre de un pacto reavivado. En la distancia, la silueta de Silvano y los suyos se diluía camino abajo, arrastrando con ellos un modelo de dominio que empezaba a resquebrajarse. Elena se recostó sobre la hierba tibia, sintiendo el latido acompasado con el rumor del manantial. Se permitió, al fin, descansar sin apretar el broche contra el pecho. Marchaban los días por delante. Desafíos, sequías, ajustes finos, pero ya no avanzaba como pieza arrastrada. Caminaba como mujer que había reclamado su lugar entre dos memorias y que, al entregarse un día a cambio de refugio, encontró mucho más, el tejido vivo de una comunidad y la promesa abierta de construir con Niyol un destino compartido, no impuesto. El valle respiró, y la noche los envolvió como un manto sin sombra de opresión, sino de pertenencia. Allí, entre el susurro del agua recuperada y la guardia tranquila de quienes ya no huían, Elena supo que la historia que la había traído se reescribía desde adentro, y que, en adelante, cada amanecer sería también un acto de mantener encendida la verdad que rescató de la ceniza. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.